Hace muchos años mi abuelito me contaba una historia que cada vez que la escuchaba, hacía volar la mente imaginándome el cuadro de lo que vivió la mujer de esta historia. A la orilla del pueblo donde vivíamos, se encontraba un camino ya casi olvidado. Recuerdo bien que a un costado de ese camino, se encontraban los restos de lo que parecía había sido una cabaña. Siempre me pregunté por qué alguien construiría una cabaña tan a la orilla del pueblo, hasta que mi abuelo me contó la historia. Esa antigua cabaña le pertenecía a una mujer que todo el pueblo rechazaba, ya que ella practicaba la magia negra, y esto la llevó a construir esta cabaña en la parte menos visitada de aquel pueblo. En una ocasión mi abuelo caminando por ese camino se encontró a aquella mujer, y como mi abuelo no era muy dado a creer en la brujería, no miró problema alguno en conversar con aquella misteriosa mujer. Platicaron muchas cosas interesantes, ya que ella tenía muchos temas de conversación. Pero de todo lo que habló con mi abuelo, hubo algo que llamó mucho su atención, y es que esta mujer decía que desde ya hacía mucho tiempo por ese viejo camino, cada vez que alguien moría en el pueblo, en las madrugadas escuchaba el pasar de una carreta alada por varios caballos, ya que el trote que se escuchaba era de cuando menos 4 caballos, y tras ella una caravana de gente. Ella decía que nunca había tenido el valor para asomarse a ver qué era todo esto, y que aunque ella estaba acostumbrada a las cosas ocultas, aquel desfile de gente y el sonido de esta carreta pasando por ese camino situado a un lado de su cabaña le generaba mucho miedo. Así pasaron platicando un buen rato, e incluso mi abuelo siguió visitando a aquella mujer por un tiempo, hasta que un día murió una persona de aquel pueblo, y mi abuelo recordó que esta mujer le contó de aquella muchedumbre de personas y de esa carreta pasando por ese camino en las madrugadas, siempre que alguien moría en aquel pueblo. Lleno de curiosidad, mi abuelo fue al día siguiente a la casa de aquella mujer esperando le contara si en esa madrugada la carreta había pasado nuevamente. Pero al llegar a aquella vieja cabaña, se dio cuenta que la mujer no se encontraba. Ahí solo encontró unos escritos encima de una vieja mesa, que decían: la muerte en su carreta ha llevado a muchos, y hoy llevará uno más, pero ya no resistiré más la curiosidad y venceré mis miedos y saldré, y veré de frente todo ese cortejo encabezado por la carreta de la muerte. Cuando mi abuelo leyó esto, salió al camino a ver si encontraba algún rastro de que alguna carreta hubiese pasado por ahí, o pisadas de alguna multitud de personas, pero lo que encontró a un lado de aquel camino fue el cuerpo de aquella mujer sin vida, y esta tenía grabado en su rostro una expresión de terror. Siempre me dijo mi abuelo que él creía que aquella mujer, cegada por la curiosidad esa noche, había salido a ver aquel cortejo fúnebre, y muy probablemente miró una muchedumbre de espíritus, y a la muerte misma montada en su carreta.